Buenos días a todos y a todas. Seguimos con respiratorio. Vamos con los componentes. Lo vamos a describir con un poquito con un poquito más de profundidad. ¿Sí? Empezamos por la nariz. ¿Sí? Eh, mm, ¿Cuál es la función de este primer órgano del sistema respiratorio? Básicamente, calentamiento, humectación y filtración del aire que tomamos a nivel atmosférico. Además, por supuesto, como hemos nombrado en el video anterior, participar en lo que tiene que ver el sentido del olfato, ¿sí? ¿Cómo está formada? Bueno, por una parte externa, podemos hablar de una parte externa o nariz externa y una parte interna. La parte externa está formada por un soporte óseo, ¿sí? Hemos visto en huesos de la cara que hay huesos que se los llama propiamente nasales, y cartílago que está cubierto por piel, músculo y mucosa, ¿sí? Y esta parte externa debemos nombrar a las narinas, que son esas pequeñas aberturas que van a permitir el ingreso del aire, y a la cavidad nasal como todo el espacio que está en la nariz interna, ¿sí? Vamos a ver un gráfico, un pequeño dibujo que nos muestra esta estructura, como si tomaríamos la cabeza y haríamos un corte sagital y quitaríamos una de las mitades de nuestro cuerpo. Nosotros podríamos ver esto. Fíjense que ahí podemos ver en la parte superior de la imagen las estructuras óseas del cráneo. Tendríamos al hueso frontal, al etmoides, al esfenoides, ¿sí? Fíjense que ahí se ubica el bulbo olfatorio, ¿sí? Que con sus fibras sensitivas que van a ingresar a la nariz interna, en la cavidad nasal, para la detección de estímulos sensitivos del sentido del olfato, ¿sí? Bueno, si vamos hacia la parte delantera, podemos encontrar hueso de la cara, hueso nasal, ¿sí? Y todo lo que es la estructura de la nariz externa, cartílago, piel y mucosa, ¿sí? Vemos que está marcada la cavidad nasal y podríamos detectar que esa apertura tiene que ver con las narinas, ¿sí? Y por debajo de la cavidad nasal encontraríamos también componente óseo, ¿sí? Donde encontraríamos el maxilar superior y probablemente parte de los palatinos, ¿sí? Que en ese caso no están divididos, pero formarían lo que es el paladar duro, ¿sí? Y ahí encontramos en la cavidad oral la lengua. Fíjense que dentro de lo que es la nariz tenemos ahí una especie de subdivisiones, ¿sí? Estas subdivisiones se llaman meatos, tenemos los meatos inferior, medio y superior, y la parte más alta es lo que se conoce como el ático, ¿sí? Diferentes estructuras que ayudan a el funcionamiento de la nariz, ¿sí? Bueno, el aire ingresa por las fosas nasales y es filtrado por una serie de vellosidades que capturan partículas de polvo y otras impurezas que no deben ingresar a todo lo que es la zona de conducción. La estructura de la nariz, además, la nariz interna obviamente, previene la deshidratación al capturar moléculas de agua que están en el aire durante la expiración, ¿sí? O sea, cuando el aire va a salir de la cavidad para expulsar a la atmósfera el dióxido de carbono que fue, digamos, producto de desecho de la respiración celular, ¿sí? Que debe ser eliminada. Muy bien, si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con otra estructura que ahí ya está marcada, que es la faringe. En ese caso, la imagen dice faringe nasal, ¿sí? La faringe es un conducto en forma de embudo que se va a extender desde la nariz hasta la siguiente estructura que se llama laringe. Tiene aproximadamente 13 centímetros, pasa por detrás de la boca y de la nariz y está delante de la columna cervical. Esos serían los límites, ¿sí? Hay una parte de la faringe que se va a comunicar con la nariz, que es la nasofaringe. Hay una parte que se va a comunicar con la boca, la orofaringe, y hay una parte que se va a comunicar con la laringe y el esófago. Tienen distintas funciones, ¿sí? Si nosotros hablamos de la nasofaringe, hablamos de su participación en el filtrado del aire y su comunicación con el oído interno. La orofaringe es un paso común entre alimentos, líquido y aire, y la laringofaringe que conecta con, como hemos dicho, esófago y laringe, ¿sí? Muy bien. La laringe es un pasaje corto
Está compuesto por piezas de cartílago, hay algunas que las vamos a nombrar como más importantes, y lo que hace es conectar la estructura superior, que era la faringe, con la estructura siguiente, que es la tráquea, ¿sí? Está delante de la columna cervical, aproximadamente a nivel de la C4 y la C6, como ahí les detallé, ¿sí? Fíjense que acá les dejo una imagen, un dibujo, donde se pueden ver algunos detalles particulares a nivel de la laringe. Fíjense que marca en la imagen el hueso hioides, que lo hemos descrito en cuando vimos cabezas, ¿sí? Em, con la particularidad que tiene este hueso, pero a nivel de la laringe lo que nos interesa es el cartílago tiroides, o lo que comúnmente llamamos la nuez de Adán, que es un poco más prominente en hombres debido a la influencia de hormonas sexuales, y la epiglotis, que bueno, es justamente esta compuerta que permite abrirse y cerrarse en lo que es el paso de alimentos hacia el esófago, ¿sí? Una funcionalidad que vamos a desarrollar en sistema digestivo. Bueno, seguimos hacia abajo en la zona de conducción y nos encontramos con la tráquea, ¿sí? Bueno, este componente de 12 centímetros de largo que va desde la laringe, como nombramos antes, hasta la división final que hace en bronquios, perdón, primarios. Bronquio derecho y bronquio izquierdo, que van a llegar hasta el interior de los pulmones en toda su ramificación, ¿sí? Se extiende por delante de la columna cervical, pero también llega hasta parte de la columna torácica, también unos 12-13 centímetros de largo, y fíjense que ahí les da la referencia, tanto en el dibujo de la izquierda como el de la derecha, ¿sí? Una es desde una vista frontal, la derecha desde una vista sagital, que va aproximadamente desde la C6, vértebra cervical 6, hasta la torácica número 4, ¿sí? Y fíjense cómo ahí se puede observar que hace una división en bronquios principales, que son los extrapulmonares, y que luego a través de una abertura que se llama ilio ingresan la línea de puntos, lo voy a marcar con el puntero, la línea de puntos hacia la izquierda y esta línea de puntos hacia la derecha sería el ingreso al interior pulmonar, ¿sí? Por eso se llaman bronquios intrapulmonares, ¿sí? Bueno, entonces hablamos del árbol bronquial. Todo este árbol bronquial que parte de bronquios primarios o extrapulmonares y luego bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos y los bronquios terminales. O sea, son ramificaciones cada vez más pequeñas a las que nos vamos acercando hasta el lugar donde se va a producir el intercambio gaseoso finalmente. Vamos a hablar de los pulmones. Estos órganos que incluyen dentro de todo el árbol bronquial, menos los bronquios extrapulmonares, por supuesto, son órganos de forma cónica, ¿sí? Cuya base es inferior y cuyo vértice es superior, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Dentro de la cavidad torácica, ¿sí? O dentro del tórax, separados uno de otro por el corazón. Y vamos a ver, como se muestra incluso en el dibujo, que uno de los dos pulmones tiene una cierta incisura, una cierta modificación producto de la posición del corazón, ¿sí? Que es el pulmón izquierdo hacia donde se orienta el ápex del corazón, ¿sí? Bueno, cada pulmón está rodeado por una membrana que se llama, o por una estructura que se llama pleuras, ¿sí? Estas pleuras están conformadas por una membrana externa y una interna, o llamamos pleura parietal externa o visceral interna. Y entre ellas está la cavidad pleural, que contiene un líquido particular que se llama líquido pleural, valga la redundancia. Este líquido sirve para reducir la fricción entre las membranas y facilita el deslizamiento suave. Recordemos que los pulmones van a estar en constante movimiento, ¿sí? Y esto va a permitir evitar el desgaste, ¿sí? Entonces acá les dejo todo el detalle de pleuras. Es una membrana serosa que cubre a todo el pulmón, menos el ilio, que es ese lugar por donde los bronquios extrapulmonares ingresan y se ramifican en el árbol bronquial. Está formada por la doble capa, como decíamos, una que se adhiere perfectamente a la superficie pulmonar, que es la pleura visceral, porque está unida a la víscera, ahí lo dejé aclarado. La pleura visceral a nivel del ilio se transforma en una segunda capa, ¿sí? Que rodea la visceral y que recibe el nombre de pleura parietal externa. Y entre ambas queda delimitado el espacio que se llama cavidad pleural, donde se encuentra el líquido
pleural, ¿sí? Que permite el deslizamiento de los pulmones en el interior de la cavidad torácica sin apenas rozamiento. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Fíjense que tenemos acá esternón, ¿sí? Manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, los cartílagos costales y las costillas. Entonces, ¿qué tenemos formada acá? La cavidad torácica. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos por debajo al diafragma, ¿sí? Estos serían músculos, todos los músculos intercostales, y si quitaríamos todo esto, veríamos este segmento, que ¿qué es? Pulmón, pulmón izquierdo. En este caso vemos la incisura cardíaca. Si nosotros haríamos, esto fue un corte en el plano coronal, sacamos la parte anterior del cuerpo, haríamos una lupa acá, veríamos esto. Acá vemos parte del tejido óseo que es de las costillas, músculo, ¿sí? Intercostales, entre costillas, y acá vemos las pleuras, la pleura parietal externa, la pleura visceral interna, y en el medio cavidad pleural con líquido pleural. Esa es la estructura de protección que evita el rozamiento excesivo en el deslizamiento de los pulmones en la cavidad torácica. ¿Sí? Muy bien. Ubicación de los pulmones, ya hemos dicho que van desde el diafragma, ¿sí? Que es este músculo en forma de cúpula, cuya participación es crucial en la respiración, sobre todo en la fase inspiratoria, y se apoya por delante en las costillas y por detrás va a realizarlo con, obviamente, bueno, el arco de costillas y la columna vertebral. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las partes? Hablamos de la base, que es la parte cóncava que está cercana al diafragma, o sea, más distal a nivel de la columna torácica. El vértice, que es la parte superior, y tiene una cara costal, ¿sí? Que toma contacto con las costillas, y una cara mediastínica. La cara mediastínica, que es donde está el ilio, donde los broncos primarios ingresan al interior del pulmón. Y ya hemos dicho que hay uno de los pulmones, que es el izquierdo, posee la incisura cardíaca, que es una cierta modificación, una concavidad que se realiza debido a la posición del corazón, lo que hace que el pulmón izquierdo sea un 10% más pequeño que el derecho. ¿Sí? Acá vemos una imagen bastante representativa donde podemos encontrar cada uno de los elementos. ¿Sí? Fíjense cómo se observa desde laringe con su estructura de su cartílago particular, la tráquea, y acá vemos un elemento particular que no lo habíamos nombrado, que es la carina, es el lugar donde se realiza la división en bronquios primarios, y por el ilio el ingreso a dentro del pulmón, donde se puede observar de forma como transparente todo el árbol bronquial al interior de el pulmón. ¿Sí? Bueno, y los distintos elementos que hemos visto, las pleuras, la cavidad pleural, ¿sí? Los distintos bronquios secundarios, terciarios y bronquios terminales, ¿sí? Como se puede observar más al final. Muy bien, y la última estructura que nos falta describir es a nivel de los alvéolos, el lugar donde vamos a encontrar el proceso denominado hematosis, que es el intercambio de gases entre la sangre y el sistema respiratorio. ¿Qué son los alvéolos? Pequeñas celdillas, ¿sí? En forma de copa, que es el lugar donde se produce la hematosis, que se van a agrupar de tal forma que los vamos a ver como sacos alveolares. Todos tienen una abertura común. Se estima que aproximadamente hay unos 300 millones de alvéolos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, a través de la difusión, ¿sí? Que es un mecanismo eh, por el cual las sustancias pueden ingresar o salir de la célula, atravesando la membrana, ¿sí? No vamos a entrar demasiado en eso, pero podemos, digamos, intercambiar entre el interior celular y el exterior ciertos elementos. Bueno, a través de difusión, el oxígeno y el dióxido de carbono se van a intercambiar entre la sangre y los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Se va a permitir justamente que el sistema circulatorio pueda llevar oxígeno a todas las células del cuerpo y que todo el dióxido de carbono que sea producido por la respiración celular sea eliminado por la expiración. Allí podemos ver un poquito mejor la estructura de estos sacos alveolares y vemos cómo alrededor de cada alveolo encontramos todo un sistema de capilarización que es justamente el que va a permitir
el intercambio, ¿sí? La difusión. ¿Cómo se produce este sistema? Fíjense que acá vemos en la imagen de la derecha, este círculo graficaría lo que es el conducto, el alvéolo, por el cual circulan alrededor un proceso de capilarización, donde hay sangre arterial y sangre venosa, ¿sí? Una sangre que va a recibir oxígeno y va a circular hacia el corazón para ser expulsada al resto del cuerpo, y sangre que viene del corazón, que va a dejar bueno, justamente todo el dióxido de carbono que ha sido producido en las células de nuestro cuerpo y que debe ser eliminado. Este es el proceso por el cual se produce la hematosis al final del sistema respiratorio, que es el proceso alveolar. ¿Sí? Muy bien. A seguir estudiando, les mando un gran saludo.